y vamos a compartir pantalla. Siempre solicitándoles que me ayuden para validar que tengamos la pantalla completa. ¿Tenemos? Sí, yo sí. Excelente, gracias. Bueno, antes de comenzar, felicitarlos porque hicieron un buen examen. Incluso hay un 10 en el parcial. Esa es una buena noticia. Ya las notas ya están en el sitio web de la universidad, ya las pueden ver. Y a partir de la clase de ahora comenzamos el segundo registro. Y el foro de esta semana también forma parte del segundo registro, porque todavía falta el día de mañana para completar la participación. Muy bien, esta es la agenda. Hoy vamos a enfocarnos en el tema las fases de la consultoría, fase 1, iniciación o preparación inicial, y vamos a enfocarnos al tópico, a la parte que corresponde al diagnóstico preliminar de los problemas, que es un tema que se inició en la clase anterior. Luego ustedes se quedan con la evaluación que ya está en el campus virtual y siempre van a tener la oportunidad de hacerlo hasta mañana a las 11:45 p.m. de la noche. Fíjense que la fase de iniciación o preparación inicial tiene 6 apartados. Ya vimos contactos iniciales, hemos iniciado diagnóstico preliminar, que lo vamos a completar ahora, y nos van a faltar otros 4 temas, que se llama el requerimiento, la estrategia y planificación de la tarea, propuesta presentada al cliente y último sería el contrato de la consultoría. Cuando estamos hablando de el objetivo y el alcance del diagnóstico, a eso nos vamos a referir en este momento. El objetivo del diagnóstico preliminar, no el objetivo de la consultoría, sino del diagnóstico, no consiste en proponer medidas para resolver el problema, sino de lo que se trata es que en ese diagnóstico preliminar lo que se trata es definir y planificar el proyecto de consultoría que entonces va a producir el efecto. ¿Cuál efecto? El efecto de proponer medidas de solución. Hablando del alcance, ¿qué es el alcance? Alcance es hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a realizar? Entonces, el diagnóstico preliminar limita el alcance a una reunión y análisis rápido. ¿De qué? De información esencial, que según la experiencia y el buen juicio del consultor se necesita. ¿Para qué? Para entender el problema de forma correcta y encuadrarlo en un marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente. La amplitud de este diagnóstico preliminar depende mucho de la naturaleza del problema. Los problemas muy concretos y más bien de naturaleza técnica no suelen requerir un estudio global de toda la empresa del cliente. Por otro lado, un consultor experimentado sabe que debe evitar la trampa de aceptar una definición limitada del cliente de un problema técnico
sin haber efectuado examen personalmente de las restricciones y tendencias que pueden imposibilitar la solución del problema o que pueden mostrar que el problema es mucho más o mucho menos grave de lo que el cliente supone. En el caso que el requerimiento del consultor sea para solucionar un problema de naturaleza general, como por ejemplo, deterioro de los resultados financieros o la incapacidad de mantener el mismo ritmo de innovación que la competencia. Cuando ocurren estos dos elementos, lo fundamental es recomendar se efectúe un diagnóstico general y completo y un estudio de la gestión de la empresa. El tiempo dedicado al diagnóstico preliminar del problema es realmente breve. Por regla general se necesita entre 1 y 4 días. Cuando se trata de proyectos más difíciles relativos a diversos aspectos de la empresa del cliente, puede requerirse mucho más tiempo, de 5 a 10 días. Se hace necesario realizar un diagnóstico amplio, por ejemplo, en estos 4 casos, principalmente. Preparar cambios que son radicales en la compañía. Una reorganización importante. Adquisiciones de participaciones en otras empresas y fusiones de empresas. En estos casos es un diagnóstico amplio el que hay que realizar. No se debe elaborar un diagnóstico preliminar, sino un estudio de diagnóstico a profundidad. El diagnóstico preliminar de los problemas sigue las mismas normas y procedimientos básicos y utiliza las mismas técnicas analíticas que cualquier diagnóstico de un problema. El diagnóstico incluye la reunión y el análisis de información sobre las actividades, el rendimiento y las perspectivas del cliente. Incluye además conversaciones con determinados miembros del directorio y otros empleados esenciales, es decir, que tienen puestos claves y en algunos casos también con personas ajenas de la empresa. En lo esencial, el consultor no está interesado en los detalles, sino ¿qué es lo que busca? Tendencias. ¿Y cuáles son las tendencias? Si se mantiene, si hay aumentos o si hay disminuciones. Esa es una tendencia. Relaciones y aspectos principales. No obstante, un consultor experimentado mantiene sus ojos abiertos y puede detectar problemas potenciales detrás de detalles que escapan a otro observador. Y estos son estos aspectos. Es decir, pone atención a cómo se hablan los empleados entre sí, cómo se hablan unos de otros, el respeto de las relaciones jerárquicas, incluso la limpieza de las oficinas, la manipulación de la información confidencial y la amabilidad del recepcionista, entre otros aspectos. Es decir, hay que estar atento ante estos detalles. Hay compañeros que quieren entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, es cierto, hay varios acá. Muy bien. Gracias. Es esencial adoptar una visión de naturaleza dinámica y global de la empresa. Y medio ambiente, recursos, metas, actividades y logros. Fíjense bien, visión dinámica y global de la empresa. ¿Qué significa dinámica? Dígame.
¿Qué significa dinamismo? En este contexto en el que estamos, se refiere a examinar las realizaciones y acontecimientos esenciales en la vida de la empresa y las tendencias futuras probables que se reflejan en los planes que ya existen y que evalúa el consultor personalmente. Importante es que tenemos que tener presente siempre que el consultor necesitará parámetros de comparación. Por eso es importante que el consultor vea y solicite los planes a futuro. Entonces, los aspectos positivos y las deficiencias del cliente se deben considerar en una perspectiva temporal. Un aspecto positivo actual puede durar simplemente un breve plazo, mientras que una nueva deficiencia oculta en la actualidad puede convertirse en una amenaza para la empresa del cliente a largo plazo. El consultor está particularmente interesado en las oportunidades futuras. En realidad, el diagnóstico detallado y las nuevas tareas que se proponen al cliente deben orientarse hacia estas oportunidades sobre todo. El enfoque utilizado por el consultor para efectuar el estudio preliminar de una empresa se resume en lo siguiente. 1. Situación del negocio del cliente. Ahí estamos pensando en datos del pasado, del presente y del futuro. Cuando hablamos datos del futuro, obviamente estamos pensando en esos planes a futuro. Importante es conocer si la empresa ha elaborado un plan estratégico y eso es el que nos interesa. También los aspectos tanto positivos y negativos que puedan identificarse. También esas mejoras posibles y oportunidades que se identifiquen en el proceso y medidas que se consideren que son necesarias y, por supuesto, ayuda propuesta. Es decir, a lo mejor se puede ir identificando en el estudio preliminar. Esto son el enfoque que se va a necesitar a realizar. Se recomienda que el consultor pase de lo general a lo particular. Y ya sabemos que eso es el método deductivo. Es decir, de objetivos globales e indicadores generales de rendimiento a las razones de un rendimiento inferior a lo normal o de las oportunidades perdidas o de oportunidades futuras que se consideren de naturaleza interesante. Y luego al examen con cierto detalle de determinadas esferas de las actividades de la empresa. El paso de lo general a lo particular ayuda al consultor a limitar el estudio preliminar de diagnóstico a asuntos de mayor importancia para la empresa o a la inversa. Lo puede persuadir de que para tener las mayores posibilidades de conseguir los resultados previstos, la investigación debe tener en cuenta todos los aspectos del funcionamiento de la empresa. El método utilizado de lo general a lo particular implica que el análisis del consultor debe prestar considerable atención a las relaciones y proporciones básicas en la empresa cliente, como son estas. Relaciones y proporciones entre los principales procesos, funciones y esferas de actividad. Y en este aspecto nos vamos a enfocar en la asignación de recursos humanos y financieros a la comercialización.
a las actividades de investigación y desarrollo, producción y administración. En las relaciones entre los insumos y productos principales del negocio de la empresa, el enfoque es la nómina salarial en relación con la fuerza de trabajo y las ventas en relación con los materiales consumidos. En las relaciones entre los indicadores principales de rendimiento, la eficacia y la eficiencia, nos interesan la productividad, la rentabilidad, la utilización de los recursos y el crecimiento. En cuanto a las relaciones entre los indicadores del rendimiento global y los principales factores que influyen en su magnitud en un sentido positivo o negativo, lo importante aquí es la influencia del volumen de trabajo en curso sobre el capital de explotación y la rentabilidad. Cuando estamos hablando de estas relaciones, de lo que estamos hablando son de los indicadores. Y en relación a la contribución de las principales divisiones y líneas de productos y servicios, lo que nos interesa son los resultados, rentabilidad, imagen, que se han logrado por parte de la empresa en su conjunto. Un enfoque amplio y global se combina con un enfoque funcional cuando es necesario. Por ejemplo, la inestable situación financiera de una empresa puede deberse a problemas en cualquier esfera funcional, tales como a una producción mal organizada, a una comercialización costosa o ineficaz, a un gasto excesivo en investigaciones que son improductivas, a la escasez de capital y también a un elevado costo de producción. La utilización de datos para comparar, ahí estamos llegando, ¿verdad? Importante lo que yo les mencioné hace un momento, que el consultor necesita datos para comparar. Eso se llaman parámetros de comparación. El consultor tiene plena conciencia de que cada empresa es especial y deberá ser tratada como tal. No obstante, necesita puntos de referencia que le permitan orientarse en una evaluación preliminar rápida. Vamos a darle ingreso a más compañeros. En una evaluación preliminar rápida de los aspectos positivos, deficiencias, perspectivas de desarrollo y mejoras deseables. El consultor podrá encontrar haciendo comparaciones con, aquí tenemos entonces los parámetros de comparación que necesitamos. Uno, las realizaciones del pasado, es decir, el historial de lo que necesitemos. Por ejemplo, historial de las ventas, historial de los costos de producción, a manera de ejemplo. Otros parámetros que necesitamos son los objetivos de la empresa, los planes y niveles del cliente. Es decir, eso, si tiene, por ejemplo, un planeamiento estratégico, todo eso ahí lo vamos a encontrar. Niveles de cliente es los tipos de clientes que ha identificado que tiene en el mercado. También puede hacer comparaciones con otras empresas que, por supuesto, puedan ser comparables, es decir, de una actividad similar para que podamos comparar. Y también los niveles sectoriales, del sector a la empresa en el que se encuentra y que puede ser identificada en otra fuente de datos, como por ejemplo, revistas que emiten las gremiales o el Estado. Ahí podemos encontrar entonces contra qué comparar.
Fuentes de información. Todo diagnóstico acertado se basa en una rápida recopilación de información de naturaleza selectiva que revela el tipo y el grado de ayuda que el consultor puede prestar al cliente. Los datos del diagnóstico suelen ser de naturaleza global. Al consultor solo le interesan los detalles solamente si son indicativos de algunos problemas importantes y si le ayudan a explicar los problemas para los que se ha recurrido a él. Caso contrario, lo que nos interesa son datos de naturaleza global. Principales fuentes de información para efectuar un estudio preliminar de diagnóstico. Publicaciones del cliente, es decir, los informes financieros. Cuando hablamos de informes financieros, estamos hablando de los estados financieros. Y recordemos que en los estados financieros vamos a identificar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio. Y importante es que si también, obviamente, debe estar elaborando sus estados financieros basado en las normas internacionales de información financiera, también debe tener las notas a los estados financieros. Y entonces ahí encontramos información que necesitamos. Datos financieros, datos estadísticos, comerciales, de aduana, es decir, si la empresa está exportando o importando, ahí vamos a encontrar datos aduaneros. También datos de las asociaciones profesionales y de las instituciones de crédito. Por ejemplo, vamos a ver, hay algunas entidades acá que la superintendencia del sistema financiero puede emitir información, pero ya sabemos que solamente de entidades financieras. Pero, por ejemplo, es lo que podemos obtener. También estudios económicos que se haga pueden ser hechos por gremiales, como por ejemplo entidades que aglutina el sector empresarial. Esta FUSADES, por ejemplo, hace estudios económicos. O Banco Central también hace estudios económicos. Material de promoción de ventas como catálogos y folletos publicitarios también nos pueden ser de mucha utilidad, además de comunicados de prensa, entrevistas concedidas por directores de la empresa. Ahí podemos encontrar información que nos pueda ser de mucha utilidad. También información procedente de otras fuentes publicadas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Situación y tendencias del sector económico del cliente. Conclusión de la evolución tecnológica. Información sobre las empresas del sector. Estudios sobre las perspectivas industriales. Estadísticas e informes comerciales. Normas de la industria y coeficientes esenciales de la empresa. Reglamentaciones que ha de tener en cuenta el cliente, es decir, la empresa puede estar sometida a reglamentos específicos y especiales dependiendo del sector en donde se ubique. Datos también sobre impuestos sobre la renta de la sociedad, si esto se publica. Y también las relaciones de trabajo. Cuando se habla de relaciones de trabajo, alguna información importante que podamos obtener de prestaciones al personal, por ejemplo, porque también pueden, recordemos que forman parte de los costos. Registros e informes internos del cliente. Y tenemos información sobre los recursos. Y ahí podemos entender recursos de toda naturaleza, ¿verdad? Recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos humanos. Respecto a los objetivos y planes y rendimientos, si hay un plan estratégico y si hay un seguimiento, es información que nos puede ser de mucha utilidad.
información sobre la planta, dónde está ubicada, cómo está distribuida, cuáles son los tiempos y periodos de trabajo, si hay turnos o no, el equipo, cuál es la tecnología que utiliza, porque importante es conocer si esa tecnología tiene ya varios años o si está reciente la tecnología, informes sobre resultados financieros y costos de las actividades. Ahí estamos hablando de los costos de producción. También información sobre los tipos de servicios y los tipos de productos que la empresa proporciona, fabrica, elabora, distribuye. Actas sobre las reuniones de la junta directiva y de los comités principales que se han estructurado para apoyar el proceso de gestión de la empresa. Muchas empresas generan comités gerenciales, comités de directores de área, y entonces esas actas ahí reúnen información importante que necesitamos documentar. Declaraciones fiscales, es decir, las declaraciones de impuesto, ya sea de IVA, de renta, pago a cuenta. Estadísticas sobre las ventas, importante es que conozcamos el comportamiento de las ventas en un periodo. El movimiento de materiales, cómo es que está controlado las entradas y salidas de materiales de bodega, incluso entrada a la bodega de producto terminado y la salida, cómo se controla. Y por supuesto, importante también, otro elemento es las evaluaciones del personal, para ver cómo evalúan al personal, bueno, tanto los jefes a sus colaboradores, y se esperaría encontrar también evaluaciones de los colaboradores a los jefes inmediatos. Bien, finalmente, también necesitamos información que podemos localizar en archivos de la oficina o también en la dependencia de la consultoría. Y ahí tenemos entonces información sobre el cliente. Uno, si es o no nuevo. Si es nuevo, entonces habrá que recopilar mayor información de la empresa. Y si ya es un cliente antiguo, de lo que se trata es actualizar la información, actualizar. Porque importante es que se tenga un pleno entendimiento y conocimiento de las actividades de la empresa. ¿Por qué? Sabemos que la ley de lavado de dinero le aplica a todas las empresas sin excepción. Asimismo, nos aplica a todos nosotros como personas. Entonces, si eso es así, hay que tener mucho cuidado con quién estamos haciendo negocio y de igual manera conocer la empresa, quiénes son sus proveedores y principales y quiénes son sus clientes principales, porque no vaya a ser que nos veamos en medio de un negocio ilícito. Entonces, para ello, importante es tener un pleno conocimiento y entendimiento de lo que la ley define y establece como ilegal, ¿verdad? Entonces, si una empresa se encuentra realizando operaciones de naturaleza ilegal, en ese mismo momento no se debe aceptar el trabajo. Y se le dice, muchas gracias, no. Bien, también en los archivos podemos encontrar información sobre el sector en el que se encuentra, sector de la industria, puede ser sector de servicios o sector de comercio o de la industria que pueda ser. Y también información de otras organizaciones que son de naturaleza similar, o sea, actividades similares. Muy bien.
Con esta información ya tenemos suficiente para estructurar nuestro análisis, nuestro estudio de diagnóstico preliminar. Bien, jóvenes. Si tenemos alguna pregunta, podemos hacerla en este momento. Si no, caso contrario, ya ustedes se quedan con la evaluación. Son 13 preguntas que están relacionadas con todo el contenido del material que hemos visto este día, esta noche, y de igual manera está disponible hasta mañana a las 11:45 p.m. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas, jóvenes? Oh, claro, Lick. Ok, gracias por responderme. Gracias. Bien, entonces cerramos la clase y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Carlita. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis.